Hola amigos de Quinto Básico, nos encontramos en clases de comprensión de la naturaleza. Hoy día vamos a estudiar sobre lo que es la calidad del aire. Va a ser una clase corta en la cual complementariamente a esta lección vas a encontrar un video en el WhatsApp que tenemos de Ciencias Quinto. Por lo tanto, espero que veas esta clase, registres tus apuntes en el cuaderno y después veas el video complementario del cual también tienes que sacar información y tomar apuntes. Vamos al nuestro. Toma apuntes de esto, estamos en la lección número 9. Calidad del aire. Calidad del aire. ¿De qué depende esta calidad del aire? Bueno, aquí lo vamos a descubrir. Depende en gran medida de las cosas que nosotros mismos los seres humanos hacemos. En general, en la clase anterior yo te decía que existe una relación muy importante entre lo que es el ser humano. Aquí tenemos nuestra nariz, nuestra boca, entre el ser humano y las plantas. En general, mientras más plantas mejor, porque decíamos que las plantas eran el pulmón verde. Y nosotros, al respirar, inhalamos un conjunto de gases que es lo que se llama aire. Y veíamos en la clase anterior que el componente principal del aire era el nitrógeno. Pero también estaba, ¿cierto?, el oxígeno, agua en forma de vapor, de gas. Y en nuestra respiración, el oxígeno lo aportaban las plantas como desecho de un proceso que era la fotosíntesis, y nosotros y todos los demás animales desechamos un veneno que era el anhídrido carbónico. Ahí tienes el símbolo químico del anhídrido carbónico y ahí tienes el símbolo químico de la molécula de oxígeno, para que los vayas registrando. ¿Cuáles son los contaminantes que nosotros emitimos hacia la atmósfera y por qué? Bueno, principal problema es la desforestación. La desforestación consiste en ir cortando los recursos naturales, acabando con los árboles, para generar espacio que sirve para plantar o para la ganadería o actualmente para construir ciudades. Entonces, si antes donde habían árboles, ahora simplemente se eliminan estos, vamos a ver que si acabamos con los árboles y donde antes estaban los árboles empezamos a construir las ciudades, se reduce la capacidad de
absorción de CO2 y por lo tanto queda más en el ambiente y se reduce por la falta de las plantas, ¿cierto? Se reduce por la falta de las plantas el oxígeno. Nuestras ciudades empiezan a ocupar ese espacio y también este símbolo que te pongo acá que corresponde a lo que son las industrias. Ese es el símbolo de las industrias. Y nuestras industrias son altamente contaminantes. Y en nuestras ciudades también tenemos contaminación que es dada por los medios de transporte. Porque nuestros medios de transporte usan combustibles fósiles y al final de la combustión vamos dejando salir esos gases. Estos gases se pueden ver transportados por el aire, así que no solamente quedan reducidos a una ciudad en particular, sino que se trasladan. Y como tú ya lo sabes, existe un ciclo del agua. ¿Qué tipo de contaminantes son los que más frecuentemente se ven en el caso del ser humano? Anótalo por favor, materiales contaminantes. A veces estos materiales contaminantes son tan fuertes en algunas ciudades que empiezan a teñirse los edificios de color gris y se empiezan a ver plomos. Y eso ocurre frecuentemente en Santiago, también ocurre en Valparaíso, en ciudades como Concepción. Y otras. Y ahí puedes ver entonces cómo quedan esas partículas contaminantes. Y si se están ensuciando las paredes, también podrás intuir cómo entran esos materiales contaminantes hacia tu sistema respiratorio y genera enfermedades, porque finalmente terminamos respirándolo. Y estos materiales contaminantes son material particulado, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, y óxido de nitrógeno, y estos provienen de la movilización. Porque como te lo señalé antes, utilizan combustibles fósiles como son la benzina, el petróleo, y que después de que se queman se producen estas partículas que se elevan hacia la atmósfera y empiezan a circular por el viento. En tanto que nuestras amigas las industrias
provocan óxido de azufre, por ejemplo, entre otros. Y quedan muchas veces, por la acción también mecánica del movimiento de los vehículos, antiguamente también por el desplazamiento de las carretas, caballos, ganado, en fin, y la acción del viento, quedan estas puntitas que te dejé aquí, que son el material particulado en suspensión. También, y esto es por la acción humana, pero también hay contaminación natural. Y la contaminación natural proviene de incendios forestales, esto último de los incendios forestales es discutible porque la mayoría de ellos en la quinta región, en todo nuestro país, son provocados justamente por el ser humano, porque no alcanzamos las temperaturas de otros países que tienden a provocar incendios forestales de manera natural o por caída de rayos, ¿ya? Así que inclusive aquí en Chile en especial los incendios forestales son causa humana. Lo podríamos considerar causa natural si se provoca el incendio naturalmente. En Valparaíso, donde acumulan mucha basura en las laderas de las quebradas y constantemente la municipalidad las está limpiando, pero la gente insiste en esa práctica, después cualquier chispa genera un incendio, sobre todo en las temporadas más secas, y esos incendios ya no son de carácter natural. Otra causa natural es la respiración animal. Recuerda que eliminamos CO2, las erupciones volcánicas. En Chile tenemos muchos volcanes. Algunos están activos. Entonces, resumiendo, el viento y el agua trasladan los contaminantes y producen efectos químicos. Efectos químicos. Sí, porque mira, todo este quemar de combustibles fósiles, todo este nitrógeno a nivel molecular se tiende a mezclar y a transformarse en otras sustancias. Por ejemplo, debido a la oxidación, a la mezcla de estas sustancias que se están eliminando la atmósfera cuando se juntan con el oxígeno.
y después se produce la llamada lluvia ácida. La lluvia es buena, pero cuando ya se mezcla con sustancias químicas y cae de vuelta sobre los prados, sobre las lagunas, sobre los ríos, esta lluvia ácida altera el pH de las superficies y lo hace más ácido. Y eso ya no es lo natural para las especies. ¿Y eso qué significa? Significa que ya muchas veces los huevos de los peces no pueden eclosionar, no pueden salir, se ven afectados. Inclusive también afecta a los que ya están vivos. Resultado de toda esta contaminación se producen enfermedades. Se producen enfermedades, a las que normalmente le llamamos broncopulmonares. Y alergias. Porque la gente está respirando ese material particulado, asma, como resultado de las alergias y de la mala calidad del aire. ¿Qué podemos hacer para evitar toda esta mala calidad del aire? Bueno, te voy a dejar un video complementario del que tienes que tomar apuntes en tu cuaderno, poner mucha atención y registrar en tu cuaderno acciones para mejorar la calidad del aire. Esta tarea no se envía, sino que la obtienes del video complementario que te voy a dejar, y al inicio de nuestra próxima clase en ciencias vamos a revisar algunas acciones que podríamos hacer nosotros para evitar, ¿cierto?, que el aire que respiramos no tenga mala calidad. Fíjate que en Santiago hay veces que según el índice de contaminación les dicen a los alumnos y profesores y otras personas que no se puede hacer actividad física, o sea que no puedes salir a correr, no puedes hacer gimnasia porque el aire que vas a respirar es tan malo que ya no es conveniente. Bien, queridos alumnos, hasta aquí con esta clase, y en el WhatsApp van a recibir esta clase y otro video complementario para que puedan realizar sus actividades. Tienen que dejar registro en el cuaderno de ambos videos. Hasta la próxima.